Ok, probablemente te ha pasado que has intentado bajar de peso, has bajado un poco, pero solamente has durado un par de semanas o por ahí duraste un mes o duraste 2 meses, pero después lo dejaste. Lo dejaste por X razón. Generalmente me suelen hablar personas o hombres que lo dejan por trabajo. De repente algún día se les complica en el trabajo, se habían dicho que iban a entrenar y ese día no pueden entrenar y después sienten culpa y es un poco más difícil seguir haciéndolo después y poco a poco lo van dejando hasta que lo dejan por completo. Entonces, probablemente te pasó eso y probablemente llegaste a la conclusión de que simplemente no eres disciplinado. Llevo 4 años ayudando a hombres ocupados. Estoy hablando de gerentes, de doctores, de directivos, de ingenieros, de analistas financieros. Y en todos ellos veo el mismo patrón. El problema no es que sean flojos y tampoco es tu problema. No es que seas flojo, no es que te falte disciplina, no es que tengas que echarle más ganas, no es que te falte motivación. La mayoría cree que simplemente tendrían que echarle más ganas o probablemente llegaste a la conclusión justamente de que no tienes la disciplina suficiente, ya sea con la alimentación o con el entrenamiento. Esto no suele ser verdad en la mayoría de los casos. El problema suele ser que el sistema que usan requiere de demasiada disciplina para poder funcionar. Hay sistemas, es decir, la forma en la que haces las cosas, que suelen funcionar solamente cuando tienes tiempo, solamente cuando tienes energía, cuando estás motivado, pero apenas una de estas tres variables se va, dejan de funcionar. Y ahí es cuando pierdes constancia y llegas a la conclusión de que tú estás mal, pero muchas veces no eres tú. Y es lo que he encontrado, la mayoría de las veces es lo que pasa. El problema suele ser el sistema. Hay sistemas que funcionan cuando tienes mucho tiempo, pero si se va el tiempo, si de repente tienes poco, dejan de funcionar. Y hay sistemas que funcionan aunque tengas poco tiempo, energía o motivación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia suele ser algo que yo llamo puntos de fricción. La mayoría de la gente cree que la constancia viene de la disciplina. Entonces probablemente pienses que no has podido ser lo suficientemente constante porque no eres disciplinado. Yo creo que no es así. Creo que la constancia viene de la cantidad de fricción que hay en lo que estás haciendo. ¿Qué es fricción? Fricción son esos momentos en los que tienes que empujar, dependes completamente de la disciplina. A lo mejor estás muy cansado y tienes que hacer ejercicio, ¿no? Tienes que empujar a través de disciplina, no estás motivado. A lo mejor cuando estás empezando en el proceso de pérdida de grasa estás un poquito más motivado, a lo mejor ya pasaron 4 semanas, 5 semanas, la motivación ya no es la misma, vienes saliendo del trabajo, estás muy cansado, mucho estrés, mucho tiempo trabajando y tienes que hacer ejercicio. Entonces tienes que empujar con disciplina. Dependes totalmente de la disciplina para poder hacer el ejercicio. Y dependes de mucha disciplina porque se viene una rutina de hora y media o de 2 horas. Entonces a la hora de tan siquiera pensar en que tienes que hacer eso en ese momento, como el estado en el que estás es complicado, ¿no? Hay mucha fricción, ¿bien? Ahora, imagínate que vas saliendo del trabajo pero tienes toda la energía del mundo, recién estás empezando en tu pérdida de grasa, estás muy motivado, ¿bien? Ese mismo momento, incluso después del trabajo, requiere de menos fricción. La fricción depende de cómo te encuentres en el momento en el que tienes que hacer cosas que cuesten trabajo. En este ejemplo sería el ejercicio. En resumen, son los momentos en los que dependes mucho de tu fuerza de voluntad y de tu disciplina para hacer lo que tienes que hacer. Esos son los puntos de fricción. Mientras más veces necesites hacer esto, más probabilidades tienes de abandonar. Mientras más disciplina requiere tu sistema, menos sostenible suele ser. Y la mayoría de las veces no duras más de 6 meses aplicándolo. Cuando yo empecé, afortunadamente mi vida no era tan difícil, entonces empecé haciendo ejercicio, empecé con la alimentación, aplicándome, pero apenas salí de la universidad, porque yo empecé desde la preparatoria a hacer ejercicio y aplicarme con la comida, entonces ya tiene más o menos unos 11 a 13 años, salí y llegaron más responsabilidades, llegó más carga de trabajo, ¿no? Llegó un punto en el que yo empecé a hacer esto y por otro lado, como apenas estaba empezando, tenía otro trabajo, entonces prácticamente tenía como 2 trabajos, por así decirlo, y tenía mucha más carga, ¿no? Mucho más estrés. Y me di cuenta que lo que estaba haciendo no era sostenible. El sistema que yo estaba ejecutando antes sí me funcionaba, pero dependía mucho del tiempo que yo le tuviera que invertir al ejercicio y a la alimentación. Estoy hablando de cocinar. Cuando las circunstancias eran más fáciles, cuando yo había empezado y tenía más tiempo, bueno, yo simplemente pensaba que el sistema más efectivo, el que me diera más resultados para estar definido, tener el cuerpo que yo quisiera en ese punto, era un sistema que me obligara a entrenar más, ¿bien? Mientras más entrene mejor, que incluso comer más. Me acuerdo que cuando empecé estaba comiendo 5 veces al día. Simplemente pensaba que se necesitaba más esfuerzo, más sacrificio.
más fuerza de voluntad, más disciplina. Pero en el momento en el que mis circunstancias cambiaron, me di cuenta de que esto no es sostenible, no es lo que más funciona para una persona que tiene un estilo de vida normal, que no quiere vivírsela en el gimnasio o no quiere vivírsela cocinando absolutamente todas las comidas que tenga. En este video te voy a explicar cuáles son las 5 fuentes principales de fricción que están haciendo que no puedas ser constante. La primera es sobredosis de ejercicio. Estás empezando, solamente quieres perder grasa, quieres deshacerte de la grasa abdominal. No tendrías que hacer mucho ejercicio. Entonces, ¿cómo se ve una sobredosis de ejercicio? Empiezas y estás entrenando 5 veces por semana, 6 veces por semana. Para algunas personas, y esto también depende de tu contexto, porque para algunas personas, por la carga de trabajo que tienen, incluso entrenar 4 veces por semana o 3 veces por semana cae en esta sobredosis de ejercicio. No les conviene porque simplemente no lo van a poder sostener. ¿Qué es lo peor de todo? Que ni siquiera necesitas hacerlo, ni siquiera necesitas estar incluso entrenando 3 veces por semana. La mayoría de mis alumnos que llegan, algunos les pongo a entrenar 3, 4, 5 veces por semana, pero para la mayoría, con entrenar 2 veces por semana, con el objetivo que tienen, que es simplemente sentirse mejor con la ropa, deshacerse de la grasa abdominal, sentirse más cómodos, sentirse seguros cuando se ven al espejo, sentirse seguros con cómo le queda la ropa, no necesitan más que 2 entrenamientos por semana. Y eso es lo más sostenible, obviamente siempre y cuando la estructura de entrenamiento esté bien hecha. Algo que les suele funcionar es un sistema que sea más simple y que requiera de que le dediquen menos tiempo al entrenamiento y también a la alimentación. Y eso suele ser mucho más sostenible. Hay maneras de que se pueda hacer eso, pero al mismo tiempo se pueden tener resultados. ¿Cuál es la segunda fuente de fricción? Improvisar tus decisiones de qué vas a comer. Esto es un problema porque vamos a poner el ejemplo del trabajo. Vienes llegando del trabajo, vienes con una carga alta de estrés, estás cansado y de repente no te organizaste, no sabes qué vas a comer. Las decisiones sobre qué vas a comer se toman desde antes. Te organizas, tomas las decisiones, te organizas para poder tomar esas decisiones, ya sea un día antes, al final de la semana, qué vas a comer en la semana, pero no improvisas decisiones en el momento. ¿Por qué? Porque en el momento en el que, por ejemplo, vas saliendo del trabajo y tienes que decidir qué comer, tú probablemente traigas ansiedad encima, traigas estrés, traigas poco tiempo. Entonces, si no te organizaste, si no tomaste la decisión antes de qué vas a comer, tienes que improvisar. Es muy fácil decidir comer lo que sea. Entonces, ¿cuál es este segundo punto de fricción? Tu sistema no te ayuda para evitar improvisar decisiones de alimentación en momentos críticos. Un momento muy común es saliendo del trabajo. Obviamente hay diferentes momentos, igual depende un poco de tu rutina, pero no puedes estar improvisando qué es lo que vas a comer. Debes de tener al menos un plan. Y puede ser ciertamente flexible, no que sea algo rígido, que, ok, sí o sí voy a comer esto, pero, ok, en este escenario yo ya sé que voy a comer esto. Y si me pasa que llego con muy poco tiempo, o si me pasa que ya estoy estresado, yo ya sé que tengo estas opciones para comer. Y ya el abanico de opciones, digo, por ejemplo, en Fastborn hay algunos alumnos que les sirve más que el abanico sea más pequeño para que improvisen menos. Simplemente es como, ok, voy a comer esto y listo. Y hay personas a las que les funciona tener un abanico un poquito más amplio de opciones, de saber qué comer en ciertos momentos de su rutina. Entonces, el segundo punto de fricción que no te está ayudando a ser constante o que está evitando que lo seas es tomar decisiones nutricionales improvisadas. El tercer punto de fricción es tener una guerra contra la comida. ¿Cómo se ve esto? Personas que se prohíben por completo comer, por ejemplo, pan, comer harina. Esto no es sostenible. ¿Qué es lo que pasa? Tú te estás restringiendo, ¿no? Digamos que tienes el antojo de una hamburguesa, no dejas de pensar en la hamburguesa, entonces de repente a lo mejor se te va, porque a lo mejor eso viene de ansiedad, ¿no? El estar pensando, ok, me quiero comer una hamburguesa, ¿vale? Pero después va a regresar y después va a regresar. Entonces es como una bomba de tiempo que se va acumulando y va a llegar a un punto en el que si te restringes por completo de comer cosas que te gustan, pues simplemente te vas a hartar y vas a comer lo que sea, especialmente si no te estás organizando con tu alimentación. Imagínate que estás muy estresado y estás harto y llegas del trabajo, es el mejor ejemplo, y llevas ya 3 meses, 4 meses sin disfrutar de lo que estás comiendo. Bueno, obviamente es muy fácil caer en la tentación de comer lo que sea. Y lo peor de todo es que si llegas a ese punto es mucho más difícil moderarse. En cambio, si no te restringes, si sabes cómo acomodar estas comidas que disfrutas en tu día a día o en ciertos momentos y aún así perder grasa, lo que va a pasar es que esto no se va a ir acumulando. Bien, vas a disfrutar mucho más tu vida, no vas a odiar tu vida, todo va a ser mucho más sencillo.
La vida se va a sentir más tranquila, vas a disfrutar más el proceso, mucho más fácil que lo puedas mantener. ¿Cuál es la clave para esto? Organizar tus antojos. Puedes tener tus antojos, pero debes de aprender a organizarlos, ¿bien? Saber encajarlos en el plan. ¿Cuál es el cuarto punto de fricción? Horarios de alta resistencia y no prepararse para estos. ¿A qué me refiero? Esos puntos del día o de la semana en los que tienes que hacer algo, ya sea hacer ejercicio o comer bien, pero no estás en las mejores condiciones para hacerlo. Por ejemplo, si te tienes que levantar temprano para entrenar, pero no eres una persona mañanera, bueno, eso genera muchísima fricción. Por ejemplo, si saliendo del trabajo es el punto del día en el que a lo mejor tienes menos energía y decides entrenar en ese momento, bueno, eso también va a generar mucha fricción. Es clave que tu sistema te prepare para estos horarios y que no te exija demasiado en esos horarios, ¿bien? Que si te exige algo como por ejemplo hacer ejercicio o comer bien, que dentro de la medida de lo posible, porque a veces tampoco es posible quitar esto del todo, pero que no tengas que hacer algo que te cueste mucho trabajo en estos horarios de alta resistencia. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se vería eso? Imagínate que gracias al sistema que tienes, tú puedes entrenar los fines de semana, que son días en los que dormiste mucho más, tienes más energía y es más fácil hacer lo mismo que entre semana. Ahí bajas muchísimo la fricción. ¿Qué quiere decir esto? Dependes menos de tu disciplina para poder entrenar. Mucho más fácil ser constante. No porque seas más disciplinado, sino porque el sistema es así. ¿Cuál es la última fuente de fricción? La acumulación de culpa. ¿Cómo se ve la acumulación de culpa? De repente comes diferente a lo que tenías planeado, ya sea el fin de semana, después del trabajo o en el trabajo incluso porque no te pudiste preparar. Entonces sientes culpa, esta culpa se va acumulando y de repente a lo mejor vamos a decir que comiste mal a mediodía en el trabajo, ¿no? Y después tuviste un día muy largo, con mucha carga, con mucho estrés y vas llegando a tu casa. Entonces te tienes que aplicar para comer bien, pero piensas, ok, ya al mediodía comí medio mal, ya de por sí me estoy saliendo del plan, te sientes culpable, esto hace que sea más fácil después volver a comer mal. Esto viene normalmente, y la mayoría de las veces, de tener expectativas completamente irreales de qué puedes lograr en el proceso y cómo lo puedes lograr, y muchas veces viene de caer en el perfeccionismo. Entonces es bien importante que tú tengas el conocimiento de cómo se ve y cómo se siente un proceso de pérdida de grasa. Normalmente para esto suele ayudar que alguien te vaya guiando, porque normalmente esta persona debería, si está haciendo bien su trabajo, debería de establecer bien las expectativas de qué vas a esperar del proceso en cuanto avance, en cuanto a cómo se siente y cómo se debería de sentir. ¿Esto de qué forma ayuda? Bueno, tú ya sabes, y te lo digo directo, el proceso de pérdida de grasa es un proceso de cambio de hábitos y un proceso de cambio de hábitos suele darse gradualmente. Entonces, es completamente irrealista que tú pienses que solamente por ejecutar un sistema nuevo ya tus hábitos van a cambiar completamente y lo vas a hacer perfecto. Entonces, no busques perfección, busca constancia imperfecta, es decir, espera que puedas cometer ciertos errores, eso puede llegar a pasar y simplemente retomar. Pero tenemos que deshacernos de esa culpa. Es normal que pase que de repente no comes exactamente como lo habías planeado o que no entrenes de repente cuando lo ibas a hacer o que tengas que dejar una rutina a la mitad. Ese tipo de cosas pasan en el proceso, sobre todo cuando tus hábitos están cambiando. Entonces, cuando tú bajas la culpa, es mucho más fácil poder cometer errores, que es algo que de por sí iba a pasar, es parte del proceso, y volver a retomar. Y eso es lo que nos va a dar consistencia imperfecta a mediano y a largo plazo, que realmente es lo que te va a dar resultados y te va a ayudar a que pierdas grasa al nivel que buscas y que en unas semanas o en unos meses te estés poniendo esas prendas de ropa que el día de hoy ya no te quedan y que no te puedes poner, ¿no? Que te sientas mucho más tranquilo a la hora de verte al espejo, a la hora de verte en fotos. ¿Qué quiero que te lleves de este video? En resumen, tú puedes hacer las cosas más fácil, no tienes que entrenar más. Probablemente tú llegaste a la conclusión de que eres flojo o de que no eres disciplinado. Normalmente no es así y no suele ser la razón por la que no son constantes. Por ejemplo, el caso de Luis, te voy a dejar su transformación por acá. Él tenía un sistema, él es disciplinado, pero él tenía un sistema, estando, digo, él viaja constantemente y aparte sale los fines de semana, y tenía un enfoque que no le permitía ser constante, pero apenas cambiamos el enfoque, él empezó a sentir que todo fluía mucho mejor y lo empezó a sentir mucho más fácil. Esto no quiere decir que vaya a ser regalado, esto no vaya a decir que se pueda hacer perfecto si tienes un buen sistema, pero sí que sea mucho más probable que puedas sostenerlo en el tiempo y que lo puedas hacer sin depender de tu disciplina o dependiendo menos de esta. ¿Cuál es la conclusión? La mayoría de hombres allá afuera que quieren bajar de peso intentan ser más disciplinados, pero no deberían de hacer eso.
deberían de tomar decisiones que bajen la fricción de su proceso para que así dependan menos de la disciplina. Y si tienes un buen sistema, esto va a pasar automáticamente. En resumen, haz que sea más fácil el proceso para que no dependas tanto de la disciplina para poder hacerlo. Las personas más constantes no suelen ser las más disciplinadas necesariamente, son las que tienen sistemas que hacen que no dependan enteramente de la disciplina que tienen. Esto es lo que les da constancia a mediano y largo plazo, que es lo que da resultados. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó, dale like. No te olvides de suscribirte para el siguiente. Si te interesa que te ayude a perder grasa, mándame la palabra YouTube a mi Instagram, @SergioGarciaFitness, para que podamos revisar tu caso y veamos si realmente puedo ayudarte y te conviene.